Buenas noches, compañeros, ¿cómo les va? Espero que todo bien. Gracias, Buenas noches. licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, compañeros. Buenas noches, licenciado. Igualmente, Buenas gracias. noches, licenciado. Antes que nada, quiero disculparme por lo del jueves, pero no es culpa, no es imputable a nosotros, fueron otras circunstancias que afectaron la comunicación con ustedes. De hecho, estuvimos ahí pendientes, digo estuvimos porque varios profesores estuvimos ahí pendientes de conexión, pero no hubo forma. Así que mil disculpas a cada uno de ustedes. Ahora, la siguiente fase es presentarme. Soy Ronnie Eulalio López Contreras, profesor de Derecho Penal, que estaré con ustedes durante este semestre. Desarrollando pues este curso que a la larga es un curso muy interesante, apasionante. De hecho, muchos de ustedes definitivamente les llama la atención porque es algo cotidiano, es algo que siempre quisiéramos saber, es algo que está ahí siempre todos los días. Todos los días, por desgracia, existen denuncias por delitos. Todos los días se cometen delitos. De hecho, dicen que el MP recibe, cada minuto recibe una denuncia a nivel nacional. Y ahí pues se manejan los delitos. Entonces, por eso es apasionante, llama mucho la atención y trataremos de desarrollarle para mejorar su atención. Máxime en esta etapa que estamos viviendo, que ya es el tercer año prácticamente que estamos desarrollando con esta modalidad. Que espero que tal vez a finales bueno, yo creo que es tal vez posiblemente el otro semestre ya nos podamos ver físicamente. Creo que es lo mejor para todos nosotros y para ustedes. Una enseñanza más directa porque se aprecia o se discute un poquito más a diferencia de este sistema, pero mientras todavía nos tenga peligro nuestra salud, pues evidentemente no podríamos llegar. Pero siempre mantener el debido cuidado. Pues hoy empezamos con la clase de Derecho Penal. Para esto, pues es importante tomar en cuenta que el derecho penal pues se divide en dos grandes partes, una parte general y una parte especial. La parte general es el derecho penal 1 y la parte especial son tanto el derecho penal 2 y el derecho penal 3 que ustedes lo van a ver. La gran diferencia es que el derecho penal 1, o sea, la parte general, es lo sustantivo, es donde están los conceptos, están las características, están los principios, todos los elementos fundamentales del derecho penal, hasta llegar como segunda parte la teoría jurídica del delito y como tercera parte la teoría jurídica de las consecuencias del delito. Todo delito en sí tiene alguna consecuencia, ya sea pena, ya sea medida de seguridad o responsabilidad civil. Pero para esa consecuencia necesitamos saber si la persona cometió delito o no cometió delito. Porque aquí una persona puede disparar, puede matar a alguien, pero la pregunta es, ¿mató a una persona? Sí, pero la verdadera pregunta es, ¿cometió delito o no cometió delito? Y para eso nos enseña el derecho penal sustantivo, para eso nos invita a estudiar la teoría jurídica del delito. Que no estamos en un sistema anglosajón. El sistema anglosajón pues es eminentemente pragmático. Ahí se pone un jurado de 12, 15 personas sin conocimiento nada de leyes, más que con puro sentido común, llega a determinar si la persona es o no es culpable. En cambio, nuestro sistema no es así. Nuestro sistema es metódico. Se usa un método. Tenemos que aprendernos bien el método y con base en ese método vamos a determinar si la persona es responsable o no responsable. Y con base en otro método, pues se aplica la pena. Esto es el derecho penal guatemalteco, el derecho penal europeo en general. Entonces, lo importante es tener claro que lo que vamos a ver es el derecho penal 1, son los elementos fundantes, que de hecho el que no sabe teoría jurídica nunca puede aplicar el derecho penal 2 ni el derecho penal 3, porque el derecho penal 2 y el derecho penal 3 solo se concentran al estudio de los tipos penales de su código penal y leyes penales especiales.
quiero hacer un paréntesis. A partir de ahora, su formación, tanto en lo civil como en lo penal y constitucional, su léxico jurídico va cambiando. Su léxico es otro. De hecho, ustedes no se han dado cuenta, pero seguro que ustedes llegan a su casa sin darse cuenta, su léxico es diferente, porque ya ha ido y aprendió un año y ahora se va a enriquecer más su léxico con el derecho civil, derecho constitucional, derecho penal. Y parte de ese enriquecimiento es empezar a hablar de tipos penales. ¿Qué son los tipos penales? Los tipos penales son las conductas descritas en el legislador que las tiene como prohibidas y sancionadas penalmente. Esos son los tipos penales. ¿Cuáles son los tipos penales? Un ejemplo, el homicidio que aparece en el Código Penal, el femicidio que aparece en la ley de femicidio, el lavado de dinero que aparece en la ley de lavado de dinero, el aborto que aparece en el Código Penal, el asesinato que aparece en el Código Penal, el prevaricato que aparece en el Código Penal, la estafa que aparece en el Código Penal. Esos son los tipos penales. Entonces, ustedes en su parte de Derecho Penal 2 y 3 van a estudiar los tipos penales. No les puedo advertir de una vez que van ustedes a estudiar cada uno de los tipos penales, que eso es lo ideal, pero es imposible. Imposible que ustedes puedan estudiar tipos por tipos, porque es inmensa cantidad de tipos penales. Mire, su Código Penal es increíble. Yo me recuerdo que cuando yo estudié esto era una quinta parte de todo lo que es esto. Pero aparte de su Código Penal, tenemos que estudiar casi 50 leyes penales especiales. Imagínense cuántos tipos penales no hay en su Código Penal y en estas casi 50 leyes penales especiales, porque tenemos que tomar la ley de femicidio, tenemos que tomar la ley del narcotráfico, tenemos que tomar la ley de armas y municiones, tenemos que tomar la ley del medio ambiente y así en cantidad de leyes, porque todo está regulado y todo se ha ido al bolsón del derecho penal. Entonces, ese es el estudio que les va a corresponder en su siguiente semestre y en su posterior, el estudio de los tipos penales. Hoy en nuestra sesión del derecho penal es solo la parte general. Acotado esto, es importante porque en la parte general, pues, es la médula espinal del derecho penal. Aquí vamos a saber, por ejemplo, cómo resolver aquellos casos. Hay casos fáciles de resolver, pero hay casos no tan fáciles de resolver, como por ejemplo el siguiente. Ilustremos algo. Hay un vehículo, hay un señor que conduce un vehículo y le pega a una moto. Pero el conductor de la moto lleva su casco. Pero ese conductor de la moto lleva a su hijo pequeño que no tiene casco y fallece el niño. La pregunta es, ¿quién mató a quién? ¿Será el automovilista o será el piloto de la moto? Mire qué interesante. Aquí esto es un tema que se va a discutir y se va a analizar cuando se vea la acción, cuando es la relación de causalidad entre acción y resultado. Y ahí se aplica una teoría denominada hoy día la imputación objetiva. La imputación objetiva de Roxin, que esa imputación objetiva de Roxin determina qué acción fue la que realmente produjo el resultado. Si fue el toque del automóvil o fue porque el niño no portaba casco. Con ustedes, pues me siento en un gran ambiente, porque les digo, soy de pura jornada nocturna. Conozco hasta ahora, el año pasado empecé a dar clases en la tarde, pero todo ha sido totalmente lo nocturno. Y yo me recuerdo que hace unos 5 años, más o menos 5 o 6 años, empezó una cantidad de parque vehicular de motos. Yo sé que ahorita no hemos llegado y por eso no lo vemos, pero realmente es un parque vehicular grandísimo el tema de las motocicletas. Y yo les decía a los compañeros, ¿cuánto suicida anda en moto? Suicida porque no anda cargando, portando su casco. ¿Cuántos en sí podríamos nosotros
¿cuántas muertes se podrían haber evitado al haber cargado un casco? Entonces, son las cosas que se tienen que ver en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva con la relación de causalidad. Y son interesantes porque cualquiera dirá el señor que atropelló el de la moto. Un momento, hay que ver muchos factores y ahí nos da la entrada a la teoría jurídica del delito. También, por ejemplo, hay un caso muy peculiar, me recuerdo hace ya varios años, creo que en San Juan, Zacatepeques, se dio un caso muy peculiar donde un granjero que cultiva sus naranjas para vender, porque de eso vive, tiene su gran terreno y cultiva naranjas y naranjas, pero resulta que empieza a ver que las naranjas se les están robando. Y él quiere proteger sus bienes porque son sus bienes y tiene que protegerlos. Entonces ve que son unos adolescentes los que le están robando sus naranjas y lo agarra un rifle y mata a los adolescentes. La pregunta es, ¿actuó en legítima defensa? ¿Se extralimitó en el uso de legítima defensa? Que hay diferencia en legítima defensa putativa con la legítima defensa privilegiada o la legítima defensa ordinaria. Mire, son temas que esto poco a poco lo estamos viendo. Lo vamos a ver porque no solo de la noche a la mañana, no, el señor es responsable. No, hay que ver qué dice la legítima defensa, qué dice la legítima defensa privilegiada. Una legítima defensa privilegiada que la encontramos en nuestro Código Penal, escondida, pero la encontramos. También tenemos la legítima defensa putativa. O sea, hay muchos elementos que poco a poco vamos a ir descubriendo en este entorno del curso de Derecho Penal. Y para esto es muy importante tener a colación, y hoy lo digo y lo diré durante todo el curso. La idea es que en estos cursos tenemos que aprender a resolver con justicia. Yo les digo esto y ustedes lo entenderán y todo el mundo me dirá, sí, tiene razón, es lo más lógico. La siguiente pregunta es, usted como juzgador, usted es el juez y tiene que resolver un caso ahorita mismo. Y ese caso es aplicar una ley que usted sabe que es injusta o aplica la justicia. ¿Cuál es su respuesta? Ya la sé, pero quisiera escucharla, ¿verdad? ¿Aplica una ley injusta o aplica la justicia? ¿Aplicar justicia, Leo? Ya. La ley. Me encanta y estoy seguro que todo el mundo lo dice. Aplicar justicia, aplicar justicia. Pero ¿saben lo más triste? Que cuando son jueces, ustedes, muchos de aquí, estoy seguro que tienen ya cara de juez y que van a ser jueces de una u otra manera, seguro. Lo que menos aplican es justicia, aplican la ley. Aunque sea injusta, aplican la ley y aplican la ley. ¿Y saben por qué aplican la ley? Porque se ha desconocido que se tiene que aplicar derecho y cómo se aplica derecho. Porque siempre se aplica lo más fácil. Y lo más fácil es aplicar la ley, porque aquí está en su código, entonces aplíquelo. Pero ¿y qué pasa si es injusto? Es que eso ya, aplicar derecho ya quiere ganas. ¿Por qué quiere ganas? Porque tiene que estudiar, porque tiene que profundizar. Eso ya es distinto. Entonces aplican mejor lo más fácil que la ley. Y lo corroboro con el siguiente ejemplo. Mírenlo, para los que me dijeron que se aplicaba justicia. Mire el siguiente caso, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? El caso concreto es el siguiente. Voy a hacer un paréntesis, perdonen compañeros, un paréntesis porque en derecho penal cuando se pone ejemplos, por favor, tenemos que entender que ya son ejemplos, son hipotéticos obviamente, pero que son ejemplos, cuando se den los ejemplos es porque ya está probado todo, es porque así fue.
No me vengan a decir, y si se prueba lo contrario, y si se aparece un testigo rapidito, y si aparece y se cambian las cosas. No, 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 no. En los ejemplos hipotéticos que demos, por favor, mentalicémonos que esto ya está probado. Además, es justo decirles que cuando ustedes en el estudio del derecho tienen que saber que el derecho penal se aplica de último, se aplica estrictamente en la sentencia. El derecho penal no se aplica antes. Lo que se aplica antes es la criminalística, el proceso penal, porque la criminalística, ustedes miran la escena del crimen, ahí van la criminalística a recolectar las evidencias y después los mandan a INACIF, a la prueba científica, y después todo es procesal. Se gira orden de captura, se detiene, se va a primera declaración, se termina la fase preparatoria, después sigue la fase intermedia, después la fase del juicio. Todo es procesal. Hasta en sentencia, hasta en la sentencia se aplica derecho penal. ¿De qué manera se aplica derecho penal? Pues la lógica es que cuando ya están probados los hechos. Si los hechos no están probados, no se aplica el derecho penal. Los hechos, para aplicar derecho penal, se necesitan hechos ya probados, ya están así, y hay certeza cómo fueron los hechos. Con base en esto, el juez ya aplica el derecho penal. Y evidentemente también las consecuencias jurídicas del delito. Pero se necesita la prueba ya reconocido que así están, así quedaron los hechos ya debidamente probados. Volviendo al tema anterior. Entonces ya está probado los siguientes hechos. Están probados. Hay un señor de la terminal que desde hace muchos años se ha dedicado a la venta de maíz, frijol, harina, arroz. Lo que compra es lo que se ayuda para la subsistencia. Compra unos 5 sacos de frijol, de arroz, de harina, y después rompe el saco y lo empieza a revender por libras. Eso es la venta normal. Entonces esta persona está ahí en su venta, cuando de la noche a la mañana aparecen unos perros de la DEA y se tiran a un costal y le rompen un costal que él está ahí en exhibición, que es harina, pero en medio de ese costal los perros encuentran cocaína. Ya está probado que el señor no sabía, él compró harina, él compró frijol, eso es lo que él compró, pero nunca jamás supo que dentro de ese costal, a mitad de ese costal, encontraran cocaína. La pregunta es, ¿condena usted a este señor o no lo condena? No, licenciado. No, licenciado. ¿Bien? Sí, se condena. Pero, y entonces, ¿cómo? ¿Por qué lo condena, licenciado? Por ley. Se condena. Sí, por la ley dicen, y entonces, ¿y usted cree justo esto? No. No sabía. Había que condenar. Sí, según una ley, lo tienen que condenar. Según una ley, sí lo tienen que condenar. Pero la pregunta ¿es justa esa condena? No, no es justo. No es justa. Entonces, cuando yo les pregunté, ¿qué pasa si en una disyuntiva aplican una ley injusta o la justicia? Y la inmensa mayoría me dijo la justicia. Y entonces, Es la injusta, entonces, ¿usted como juez va a aplicar una ley injusta o va a aplicar la justicia? Ley injusta. Es injusta porque en eso se debe regir uno. Pero ¿no cree usted que es injusto y no es juez, pues? Y el juez, su característica es ser justo. Pues, Sí, pero ¿me manda? No le escuché. Si se probó su inocencia, pues hay que aplicarle la justa. Vuelvo a insistir.
se probó que la persona no sabía nada de eso. Él no sabía. Pero como ustedes tienen la ley de órgano judicial, artículo 3, que es aquel chip que les colocan desde que ingresan a la facultad, donde dice que nadie puede alegar ignorancia. Nadie. O ceguera, licenciado. Entonces, ¿qué hacemos con esta pobre gente? Don Licenciado. Alan Carlos, perdone. Tiene levantar la mano. Va. Ya no, Entonces, licenciado, disculpe. ok, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y es aquí la importancia que yo les dije anteriormente. El juez tiene que ser justo, inaplicando una ley injusta. ¿Cómo? Aplicando derecho. Esa es la donde yo quería llegar. Ustedes ahorita no están en una escuela de leyes. Una escuela de leyes o una facultad de leyes lo que le enseña son leyes. Para tal cosa, el derecho marítimo, use esta ley. Para el derecho penal, use el Código Penal. Para el derecho civil, use el Código Civil. Para el derecho de familia, use la ley de familia. Ustedes no están en una facultad de leyes. Ustedes están en una facultad de derecho. De derecho. Y si es una facultad de derecho, tienen que aplicar derecho, no ley. Lo más lindo es que coincida la ley con el derecho. Eso es lo más lindo. Eso es, de veras, el juez se pone feliz cuando la ley coincide con el derecho. Pero hay algunas cosas que no va a coincidir. Y es ahí donde se tiene que prevalecer el derecho, como el caso que ustedes mencionaron muy bien. Porque ese caso, imagínese usted, hubo otro caso que me lo ponía en la sección anterior que me encantó. ¿Qué pasa cuando usted va en su vehículo? Usted es una buena persona, es de que se da mucho en los pueblos, anda en su pick-up y viene un señor y le pide jalón. Y usted para su pick-up y dice, ¿a dónde va? ¿A tal lugar? Bueno, súbase, no se preocupe. Va y se lo lleva. Y en el camino, la policía los detiene, hace un registro y resulta que encuentran al señor con sangre, con una pistola y un cuchillo todavía con sangre reciente, y efectivamente han matado a otra persona a unos 3 o 4 kilómetros. ¿Qué pasa con usted? ¿Es culpable del delito de encubrimiento o de coautor? ¿Qué pasa? Es ahí donde tenemos que aplicar derecho. ¿Qué pasa? Y esto se da mucho, ojalá que no nos haya pasado nunca. Usted tiene ganas de comprar un su vehículo y empieza a cotizar y hasta hace un préstamo bancario y va a una de estas ventas de vehículos que están ahí en la zona 9, zona 10, y efectivamente compra un vehículo que a usted le gusta. Lo tenía en exhibición y usted lo compra, hace el esfuerzo, lo compra, se queda endeudado con el banco y ya sale con su vehículo, no nuevo, pues usado, pero en buenas condiciones, y lo usa sin ningún problema. Pero a los 15 días sale de la capital, va en carretera y lo tiene la policía y le dice, mire, este vehículo fue robado hace 3 meses y usted se va preso con todo el vehículo. ¿Qué pasa con usted? ¿Es justo que lo detengan y lo condenen? No. Entonces, No, licenciado. aplicamos la ley injusta y decimos, bueno, nadie puede alegar ignorancia, nadie, y por ende él es encubridor o él es robo de vehículos o él es asesino también de la otra persona o él es el venta de drogas. No. Aquí, muy importante el sentido común, sentido de humanidad y siempre colocarnos en los zapatos de las personas a quien estamos juzgando. Es una súplica que se les hace a cada uno de ustedes. Cuando estén juzgando a alguien, colóquense en el lugar de los zapatos de las personas cuando esa persona cometió el delito por el cual se le está juzgando. Voy a poner varios ejemplos. Colóquese, por favor, ahorita mentalmente, como que de la persona a quien se está juzgando.
Hay un sicario que ha matado a varias personas y ahorita mató una última, se le encontró el revólver, se le encontró, se hicieron la pericia, las balas pernotadas con la pistola y encontradas con la víctima. Y este sicario mató a esta persona y a otras 3 más. Y lo hizo con voluntad, lo hizo con dedicación, lo hizo con premeditación y sabía lo que hacía y con gusto todavía lo hizo. La pregunta es, usted colóquese en lugar de ese marero y la pregunta es, ¿merece usted condena, sí o no? Sí. Sí. Claro, Sí. claro que merece condena. Colóquese y se merece condena. Pongámonos en otra situación del funcionario público que le roba al Estado, qué sé yo, 50,000 quetzales mensuales por cualquier cosa, contratos anómalos. Y lo hace con voluntad, con dedicación y que él quiere comprarse cosas así bien en perjuicio del erario público. Él está consciente de esto. ¿Merece usted colóquese en el lugar de este funcionario y merece prisión, sí o no? Sí, Definitivamente sí. Sí, claro, licenciado. Se pone en el lugar de él y dice, sí, si yo fuera el funcionario, merezco pena, si yo lo hice con intención, lo hice con plena voluntad y con conocimiento. ¿Qué pasa con aquel estafador que roba propiedades y después les quita las propiedades a otro y lo hace con intención, con voluntad, con premeditación y con ganas de hacerlo? Y se descubre y lo meten preso. La pregunta es, ¿merece sanción, sí o no? Sí, licenciado. sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Sí, Muy bien. licenciado. Ahora colóquese usted en lugar del que compró el vehículo de buena fe, con buena intención y que no sabía jamás en la vida y se le había ocurrido que ese vehículo fuera robado porque lo compró un predio. ¿Merece responsabilidad penal, sí o no? Ahí no No, aplica. licenciado. Colóquese en lugar de las personas. Ahora colóquese en lugar del pobre señor que él compra sus granos básicos y su harina y él sin saber nada le apareció su kilo de coca ahí en un costal de harina. ¿Se merece sanción, sí o no? No, No, licenciado. no, licenciado. Coloquémonos en el lugar de las personas y vamos a juzgar mejor. Pero cuando ya sepamos esto, tenemos que aplicar derecho. Porque si aplicamos la ley muchas veces en estos casos es injusta. Y es ahí la importancia de estudiar derecho. Porque estudiar derecho conlleva no solo aplicar la ley, el conocer y aplicar derecho conlleva a una integración normativa, integración de varias normas. Tiene su código penal, perfecto, pero también tiene otras normas dentro de la integración normativa del ámbito penal. También tiene principios, estudia doctrina básica, nacional e internacional, jurisprudencia nacional e internacional. Y con eso va a aplicar derecho. Obviamente, es más difícil porque tiene que buscar el estudio más profundo. Si aplica solo la ley, mete preso, aunque sea pena mínima, dicen los jueces. Yo he escuchado jueces, sí, aunque sea la pena mínima, le pongo pobrecito, pues la pena mínima. O sea, se va la pena mínima el pobre señorcito que está vendiendo en el mercado. Se va de pena mínima el pobre señor que andaba conduciendo de buena fe y le dio jalón al asesino. Y también se va el preso, el pobre señor que con préstamo y todo consiguió comprar un vehículo robado. Pero la ley es la ley. Es injusta. Por eso es importante aprender a estudiar derecho. Y nuestra labor en el curso de Derecho Penal es eso. Enseñarles las herramientas del derecho penal. Que el derecho penal lleva principios, lleva características, lleva estudio doctrinario de lo que es la teoría jurídica del delito y la pena. Y por eso es importante zanjar aquí que no solo es aplicar la ley. Y voy a reconocer que hay una cantidad de jueces no les importa aplicar derecho. Solo la ley. Y solo la ley.
y se contradicen al aforismo del juez que dice el juria novit curia, que significa el juez conoce y aplica el derecho. El juez conoce y aplica el derecho, porque va más allá, no es solo de una simple ley. Yo siempre pongo el famoso caso de los adolescentes, y además lo digo con propiedad porque fui magistrado de sala de la niñez y adolescencia en su época, y miramos varios casos de ese tipo, cuando venían los pobres adolescentes de 14 años y su novia del colegio de 13 años, y la novia embarazada, y entonces la mamá, como no era el chayán que ella quería, entonces prácticamente lo metía preso. ¿Y sabe qué delito cometía este adolescente? Violación. El 173 es violación. Y si usted le pregunta a la niña y a él, ellos decían que no era violación porque ellos no se habían violado. Ellos se habían amado. Jovencitos, pues se habían amado. Entonces el jovencito decía, pero es que yo no la violé. Claro, jovencito, pero usted no conoce la ley. Usted no mira el 173. Pues Dios, si yo le apuesto que muchos de ustedes ni siquiera han leído el 173, ni mucho menos han leído el segundo párrafo, el 173. ¿Cómo va a poner un jovencito de 14 años a leer el gran Código Penal? No sabe. Entonces díganme usted si alguien no puede alegar ignorancia a la ley. ¿A quién se le ocurrió decir esto? A sus profesores del primer año. Claro, sí, ese es el gran problema que tengo yo en segundo año con derecho penal, que todo mundo me saca el artículo 3 del reloj, que el artículo ese es el gran pecado del primer año de derecho, porque los encapsularon imaginándose, y lo peor que ustedes lo ven hasta nítido, que nadie puede alegar ignorancia. Imagínense, hay casos concretos que, perdónenme usted, donde no se puede alegar ignorancia son las formas sociales, la normativa general que todo el mundo sabe por el hecho de ser una persona cuerda. Yo le pregunto a una niña de 10, 7 años si sabe que robar es malo, y ella lo sabe, aunque no sabe ni dónde está, pero ella lo sabe. Ese es el concepto o noción de prohibición que se tiene. Pero hay cosas que no. Te apuesto que muchos de ustedes no sabían del 173, que dice toda relación sexual de una persona menor de 14 años es delito de violación. Y tuvimos casos donde los dos eran menores de 14 años. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Son violadores. Doña Doris. Buenas noches, licenciado. Una consulta. En el caso, por ejemplo, de una niña que ha sido abusada por su padre, desde los 7 años, póngale, y a los 12 años ella se cansa y ve al papá borracho y lo mata a puñaladas, ¿se puede hacer algo en ese caso? Porque ella ha sido víctima, pero después de ser víctima, pues pasa a ser victimaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué se procede en ese caso? Mire, el tema es que aparte de legítima defensa y aparte de venganza privada. Aparte de venganza privada y aparte de legítima defensa. Vamos a ver los elementos de la legítima defensa. Y la legítima defensa no acepta ¿cómo le dicen? La parte de legítima defensa y aparte la venganza privada. La venganza privada no se acepta. En España recuerdo que hubo unos casos así, pero no de niñas, sino personas maduras. Pero hay que probarlo, todo hay que probarlo, de que se sentían amenazadas y esa amenaza hizo su reacción, pero hay que probarlo. Porque un tema de la legítima defensa es una agresión actual, real o inminente. Entonces, si la niña de 14 años con una actitud del padre creyó que le iba a violar y por eso reaccionó, ahí esa parte. Hay un libro bien interesante que lo vamos a ver, se llama El Ladino me jodió, por el tema de la cosmovisión.
que narra esos temas, pero ahí tiene que ser un perito cultural y un perito muy técnico que determine si la señorita lo mató porque tenía miedo en ese instante. Ahora, si lo hizo por venganza, ahí sí ya no hay legítima defensa. Pero yo lo que puede haber una circunstancia exagerada en la aplicación de legítima defensa y lo que se hace es reducir pena, ¿verdad? Pero hay que ver en el caso concreto, si así fue, pues hay que analizar si efectivamente ella se sentía en ese momento que puede ser abusada, ahí sí entra. Pero si no, si ya lo tenía planificado como el momento de que cuando esté borracho yo lo voy a matar como venganza, ahí ya no opera. Pero cosas interesantes, salvo si la niña, porque ahí viene otro tema, ahí vamos a ver temas en teoría del delito, se maneja un error de prohibición, aparte del culturalmente condicionado, existe un error de prohibición indirecto, que cuando la gente cree que le asiste la razón, cree que está justificado, ahí existe otra posibilidad también, pero todo se tiene que probar. Por ejemplo, si la niña creía que le iba a justificar eso y se comprueba que ella sabía que así era porque le habían dicho, le habían orientado, qué sé yo, y por eso ella sabía que era una justificación, posiblemente también ahí se logre la absolución, pero ahí hay que verlo, ¿verdad? Todo se tiene que probar si efectivamente ella lo sabía, si ella conocía o ella realmente lo hizo por simple venganza. Si es por simple venganza, vuelvo a insistir, no entra como legítima defensa. Pero es interesante en estos casos porque eso lo resuelve la teoría jurídica del delito. Y bueno, insistir, a aplicar derecho. En el caso de estos adolescentes, imagínense qué complicado es que los dos tengan menos de 14 años. Los dos son violadores y andan cargando a su niña y los dos son violadores y cada quien se va a su prisión. No, hombre. Desconocían la norma. Y si desconocen la norma, evidentemente no puede aplicarse la norma porque la desconocían. No tenían conciencia de antijuridicidad, que es un tema que lo vamos a ver en su momento. Pero son los temas que vamos a abordar durante el curso. Y la idea del curso es ir desarrollando definiciones, conceptos y con determinados ejemplos, porque el derecho penal se aprende mucho más con la ejemplificación. Como esta es una sesión eminentemente de presentación, de romper el hielo, y por eso quería abarcar estos temas solo para ir rompiendo el hielo, y así en la próxima sesión, el jueves, pues ya entramos de lleno al curso. Yo les suplicaría 4 cosas a ustedes, 4 pequeñas cositas. La primera es que, aparte de su código penal, que siempre lo tienen que traer a la mano, hay una bibliografía que me gustaría que la consiguieran, que no la compren, porque no estoy diciendo que la compren, porfa, no quiero que la compren. Esto lo consiguen en PDF desde el año pasado, antepasado, muchos compañeros de ustedes lo consiguieron con ustedes, son más pilas que todos nosotros, todo lo consiguen. Es un libro de mi autoría, del curso de Derecho Penal, parte general, pero puedo insistir, no se compra. Y en primer lugar, tengo 3 años de no imprimirlo, que yo sé que en la facultad lo están vendiendo porque creo que está puro plagio, porque yo tengo 3 años de no reimprimirlo. Entonces, se llama, se los voy a poner aquí en la pantalla porque soy fatal para esto, es Curso de Derecho Penal, parte general, Ronnie Eulalio López Contreras. Es un azulito, que ahí lo encuentran ustedes, no sé ni dónde lo encuentran, pero de que lo encuentran, aquí está. Es un azulito, Curso de Derecho Penal, parte general. Entonces, este es básico para el desarrollo del curso y vamos a encontrarlo, vamos a trabajar con base en el libro. Los que lo quieran obtener, van a asistir aquí en PDF. Nunca quiero que lo compren, pero ya es cuestión de ustedes, pero bueno, asistir, esto no estoy yo beneficiando de nada, porque creo que lo están vendiendo
y Buenos Aires plagiado, porque yo no lo he impreso porque quiero que mejor ustedes lo obtengan por el PDF y ustedes que son más técnicos en esto, pues se les facilita mucho más. Entonces, ese libro, el otro tema que también quiero que empiecen a leer es el Tratado de los Delitos y de las Penas. Tratado de los Delitos y de las Penas de César Beccaria. César Beccaria. ¿Quién es César Beccaria? Pues César Beccaria, ustedes eso lo encuentran en Google, ¿eh? Esto es rapidísimo. Tratado de los Delitos y de las Penas y les hace César Beccaria. Lo que yo añoraría sería un resumen de esa obra. ¿Y qué importante esa obra? Pues es la más importante de todos los tiempos. Miren, esa obra es del año de 1764. Repito, 1764. Mire de qué año. Y esa obra la encuentran ustedes en cualquier lugar y rincón de cualquier esquina de cualquier parte del mundo. Encuentran esa obra. Lamentablemente en Guatemala no se pronuncia esa obra. Ustedes miren en otras secciones se van a dar cuenta que es César Beccaria y ese qué es. Y ustedes lo van a leer, cosa más importante. Porque César Beccaria es el padre del derecho penal de hoy, es el padre del moderno derecho penal. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque imagínese usted en el derecho penal oscurantista en el año de 1600. ¿Cómo era el derecho penal? Mire qué grave. Ubiquémonos ahorita en el año de 1600 y a usted lo atrapan y usted no ha cometido ningún delito, pero lo atrapan y se lo llevan con los inquisidores. Y resulta que ya en la Inquisición, los inquisidores le dicen a usted, muy bien, señor, si usted acepta los hechos, solo lo matamos. Pero si usted no acepta los hechos, lo torturamos y lo matamos. ¿Qué dice usted? ¿Salud? ¿Qué dice usted? Imagínese. Esa era la Inquisición. Usted no cometió ni un delito, pero se lo llevan y le dicen, tiene dos opciones. Si acepta los hechos, solo lo matamos. Si no acepta, lo torturamos y lo matamos. Pero es que yo no cometí un delito, no aceptó los hechos, entonces torturémoslo. Imagínense, ese era el oscurantismo, esa es la Inquisición. Vino César Beccaria en ese tiempo, 1764, y se atrevió a escribir este libro que ustedes muy finamente van a leer, el Tratado de los Delitos y de las Penas. En ese tratado ustedes van a encontrar ya el principio de legalidad, proporcionalidad, culpabilidad, presunción de inocencia y varios principios que hoy los tenemos como derechos constitucionales. Por eso la importancia de traernos a César Beccaria. Y usted que dialoga y escribe a nivel internacional con diferentes alumnos que deberían de hacerlo, se contactan con argentinos, con chilenos, con españoles, con italianos, con alemanes, con mexicanos, con quien sea, y si ustedes le preguntan, ¿han leído César Beccaria? A todo el mundo lo leo. Solo aquí en Guatemala no se lee César Beccaria. Y todo el mundo lee César Beccaria. Entonces, ustedes no van a ser la excepción y por eso es importante que lo lean. Así también quisiera que me leyeran los primeros 30 artículos de su Constitución, de nuestra Constitución. Si usted reflexiona su Constitución, los menos 30 artículos es puro derecho penal. Ahí aparece el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el juez natural, la detención en vehículos, o sea, ya aparece todo lo que es derecho penal en los primeros 30 artículos de su Constitución. Así que, por favor, tenemos César Beccaria,
los menos 30 artículos de la Constitución. ¿Y esto cómo lo podemos leer? No lo estoy diciendo, léanlo para mañana. No, léanlo, su tiempo libre, miren su telenovela y en medio de los anuncios de la agarren su Constitución y miren sus menos 30 artículos, que no es mucho. No es mucho. Ahí está su Constitución, por favor. Y por último, un caso muy interesante que lo encuentran en Google también. Aquí está todo Google, todo Google. Es un caso que lo da la Universidad de Harvard desde los años 40. Importante, porque cuando uno lee ese casito, lo reflexiona en todo derecho penal. Este caso se llama el caso de los exploradores de las cavernas. Caso de los exploradores de las cavernas. Estos jovenazos en Google lo encuentran sin ninguna dificultad. Y es un caso bien interesante porque el lema aquí es: los exploradores se quedan soterrados y para sobrevivir se tienen que comer. Y después los persigue la ley penalmente. ¿Qué hacemos ahí? Si no se comían, no sobrevivían. Y como se comieron algunos, sí sobrevivieron. Es un tema interesante que ahí creo que lo pueden leer en este casito que lo encuentran en Google. Pues esto es lo que yo les tenía que decir. Si tienen algún comentario o una pregunta, por favor, compañeros. Sí, don Andrés. Muy buenas noches, licenciado. Con una consultita, ¿qué fue lo que dijo ahorita de último de estas personas que se comieron a otras personas? El caso de los exploradores de las cavernas. Muy bien, gracias, Lick. Caso de los, así se llama, lo consiguen. Caso de los exploradores de las cavernas. Y ahí está. Lo único que rogaría que compraran, por favor, es su código penal, nada más, porque el código penal es importante tenerlo, subrayarlo, hacerlo propio. Bueno, eso es nuestra época. Ustedes, yo no sé cuál es la época de ustedes, que ahora todo es iPad y todo demás, pero yo sigo recomendando que compren su código penal. Libro, nada. No lo compren. Todo lo demás lo encuentran en internet. Así que, por favor, si tienen otra, don José Ricardo, por favor. Licenciado, buenas noches. Sí. Disculpe usted, como no vamos a utilizar el libro, ¿usted nos va a subir la información al grupo de Classroom o no sé, después de cada clase o no? No, yo no subo nada. Yo solo doy la clase normal como lo estoy dando. Y yo por eso les digo, si tienen posibilidad de adquirir ese libro por PDF, porque aquí lo consiguen, en estas redes lo consiguen, y ahí lo tienen ya. Está bien, muchas gracias, licenciado. Don Alan Galvez. Buenas noches, Lick. Mire, una consulta. El libro contiene 92 hojas o páginas, creo yo, que lo estoy buscando y no sé si es ese. No es ese. No, el mío tiene como 200 o 300, 200 creo que tiene. Gracias, Lick. Bueno. Don José Ricardo. Aquí dice... Ya no, ya le... Ok. Disculpe. Perfecto. Ya le pregunté, gracias. Perfecto. Muy bien, compañeros, entonces nos miraremos el próximo jueves. Ya arrancamos de lleno. Esta solo fue una pequeña plática de introducción, de motivación de lo que vamos a ver durante el transcurso. Y ahora pues ya nos detendremos parte por parte en el inicio del próximo jueves. Así que pasen ustedes buena tarde y nos seguimos viendo el próximo jueves. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Gracias, se cuidan. Feliz noche, licenciado. Que descanse. Feliz noche. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado.